Bueno, son las 7:30. En vista que no ha llegado nadie, que será que has hablado con Luis, con Juan, se compartió a mí una cosa, que otras cosas en este momento. Va a haber inicio de la conferencia. A la charla. Básicamente voy a hablar hoy de cómo se crea una clase y cómo se crea un objeto. Entonces, vamos a ver qué es una clase, qué son los atributos de la clase, qué son para que sean los atributos, qué son los objetos, y vamos a ver algo de métodos. Para ir en una curva ascendente, explicando las propiedades de cada una de las clases, métodos, poner instancias, usar algoritmos, a ver, cerca de explicando todo lo de Java. Espero que me pregunta, porque toda manera parece que está siendo grabada. Y perdóname por la de esta plataforma. Entonces, vamos a empezar. Primero que vamos a decir que es una clase. Una clase para no tanto puede ser una generalización de un objeto, ¿cierto? De cualquier objeto. Podemos hablar como por ejemplo, la clase coches o la clase de vehículos, porque hablamos con lo mismo. Cuando le decimos carro, vamos a decirle como coche. Entonces, coches se llaman sus clases, ¿cierto? Automóviles, volquetas, tractomulas, hay de 3 ruedas, 4 ruedas, 8 ruedas, 10 ruedas, 30 ruedas, esto por ahí. Entonces, es una generalización cuando hablamos sin especificar directamente cuál es el objeto de esas características, que es una clase. Bueno, vamos a mirar a ver que una clase pues es muy pequeña, no tiene que estar tan estructurada, ¿no es cierto? Se puede incluir en el main del menú, ¿no es cierto? Que integramos la clase, le colocamos el nombre, el main, ¿no es cierto? La clase lo que hace es mostrarnos por una salida de pantalla en hola, ¿no es cierto? Que quiere decir hola mundo, porque eso es lo que se acostumbra cuando vamos a iniciar a conocer cualquier lenguaje de programación. Las llaves, ¿no es cierto? Abiertas y cerradas. Bueno, la clase es aquí entra que enseñamos mucho más técnica, unos conceptos más explícitos. Clases, patrones que indican cómo construir objetos, ¿cierto? Pues a raíz de la clase como general, entonces los objetos se desprenden de las clases. Y vamos a ver cómo. Entonces, objetos, instancias de las clases en tiempos de ejecución. Cuando nuestra clase está, o nuestra superclase, en este caso autos, cuando estamos trabajando con ella podemos crear muchos objetos. Los objetos que necesitemos y los objetos que sean válidos, ¿cierto? Aquí le doy un ejemplo, ¿cierto? Plano de arquitecto versus edificios. Entonces, con la clase, pues estamos hablando con la clase conciencia, hablando de ellas. Miembros de la clase. Los atributos son características o propiedades de los objetos. Pueden ser variables numéricas o referencia de otros objetos. Métodos, aunque la clase también tiene sus atributos, ¿no es cierto? Que son heredados por los objetos. Como instanciamos una clase, creamos un objeto de la clase, entonces nos va a heredar los atributos y también nos va a heredar los métodos. La clase coche, creamos otra clase coche, muchos lugares más pequeños que va a heredar, pues que los coches tienen motor, los coches tienen ruedas, los coches tienen puertas. Entonces, herencias y métodos.
arrancar el carro, prender el carro, hacer el carro, subir el carro, descender del carro, son métodos de la clase, ¿cierto? Echar combustible al carro, lavar el carro, reparar el carro. Y métodos son comportamientos de los agentes, sí, que operan sobre los atributos de los objetos, sí, tienen sus atributos. Continuemos. Las clases. Pues aquí, como les hablaba, en el anterior diapositiva, sé que atributos de los métodos, de los objetos, pues si son atributos de los objetos, como muchos más son de las clases, porque son las subclases, es que creamos las características, aunque a un objeto le podemos crear hasta nuestras propias características adicionales. Algo que no haya heredado la clase, si no entraremos en redundancia. Si heredamos algo de la superclase, para que lo vamos a volver a crear un objeto si ya existe, ¿cierto? Esa es la filosofía de esto. Ahora el tiempo de trabajar en cascada con herencias, que podemos usar muchas cosas de nuestra clase y muchas cosas de nuestros objetos sin tener que redefinirlas y ahorrar código. Atributos. Bueno, vamos a leer. Es una propiedad, es una característica que posee el objeto, la cual tiene su apariencia y afecta su comportamiento. Tiene su característica propia que la distingue y afecta su comportamiento. O sea, una característica que tenga y no lo tengan otros objetos. Entonces, hablamos de los carros, las ruedas, entonces el objeto se va a desplazar, pues afecta su comportamiento. Se puede pinchar, afecta ese comportamiento. El método. Es un método de comportamiento que se puede tomar en un objeto, el cual es provocado por el mundo que rodea el objeto. Son factores inherentes al objeto. El objeto, hablando de coches, se puede pintar, ¿no es cierto? ¿Quién lo vamos a hacer? No, el objeto no hace propiamente eso. Nosotros lo vamos a hacer, el mundo que nos rodea, vamos a actuar sobre el objeto para que los métodos afecten su comportamiento. Pues aquí vimos que hay unos atributos, ¿cierto? Características de la clase y del objeto que son heredados al objeto, que pasa a poseerlos, que afecta el comportamiento. El comportamiento son los métodos que utiliza el objeto para interactuar, ¿cierto? Clases, pues vamos a ver aquí la definición de las clases, ya una sintaxis. Es que esta sintaxis de Java, ¿cierto? Aquí vemos que tengo el nombre de la clase. Si recuerdan la primera diapositiva decía que el nombre de la clase va a dar una característica, es una convención, no es obligatoria, pero toda la gente que programa desarrolla este tipo de lenguajes. La clase debe iniciar con una mayúscula. Las siguientes minúsculas aquí, si van dos palabras, las siguientes con mayúscula, ¿para qué? Es una convención de desarrollo que utilizan los programadores, es tácita. No puede que no esté escrita en ninguna parte, que Java no, si no lo hace este programa no va a funcionar, va a compilar, se va a compilar, pero es tácita para que todos lo entendamos. Si llega otro desarrollador a mirar tu código, entonces va a entender por qué está así, va a saber que estás utilizando la convención. Entonces esta clase, entonces aquí tenemos que declarar los atributos de cada variable y el tipo de variable, si va a ser de carácter o va a ser entera o booleana, ¿no es cierto? Si va a ser declarar los métodos, ¿no es cierto? Vamos adelante que los métodos nosotros son los métodos de asignación y de obtención, ¿no es cierto? Se crea el nombre del fichero siempre, el fichero se archivo, va con el nombre de Java, ¿no es cierto? Entonces aquí sí, básicamente la sintaxis me corta cómo se define una clase. Vamos a continuar. Bueno, en las funciones programables y los nombres de las clases y objetos y métodos debe ser lo más significativo posible. Sea significativo posible que les recuerde, que tenga trazabilidad con el programa, con la aplicación que está haciendo,
que lo pueda memorizar fácilmente, que tenga que ver con el proceso que está haciendo. No vamos a estar trabajando en el método Coach y empezar a hablar por allá de nuestro de nuestro pasado, de las ropas que vamos a usar, de las que traemos toda la fiesta, ¿no? Porque es algo para que lo pueden tener fácilmente. Llega otro analista, otro programador, tu código, pero ya no sé por qué te fuiste, porque ya no quieres trabajar con el programa porque le regalaste el código. Y si le pusiste una cita de tu rumba el 31 de octubre, no va a tener idea de qué quiere decir eso. Va a tener que empezar a hacer mucho código para devolverse, va a empezar a remembrar sus clases para poder entenderla. Deben empezar con la letra, siempre. Aunque dicen que puede llevar dígitos, siempre recomendamos letras. Las clases siempre se usan con letras, casi siempre se usan con letras. Bueno, lo que les hablaba anteriormente. La convención de Java es que el nombre de las clases empieza con una mayúscula, ¿cierto? Como digo, no es obligatorio, es una convención, no es que el profesor te anula el programa por eso, no es que tu jefe de tu empresa de desarrollo, si tú por ahí, si no tienes letra mayúscula te va a echar, o el programa no va a compilar. Ya te dije básico que no sé lo que le pidan, pero es una sugerencia. Los nombres de los objetos y métodos empiezan con letras minúsculas vamos a saber la que empieza con letra mayúscula es una clase, y los objetos cuando sean arrastrados por los métodos, cuando sean arrastrados de la superclase, entonces vamos a ver dónde, esta es la clase, este es el objeto, y este es el método, y este es el atributo. Vamos a tener muy claro y vamos a distinguir fácilmente, y podemos ir a nuestra superclase, si tenemos dos a mirarlos y lo vamos a encontrar rápidamente. Entonces, por favor, atender. A ver, si alguien eso. Atendemos. Vamos a volver a cargar sobre la estructura de la clase. Acceso a la clase, acceso a clase, aquí lo pusieron en una clase, pues ven que aquí no tiene mucha minúscula, pero son atributos que son campos, son variables que comúnmente llamamos en el nombre de la programación normal, común y silvestre, ¿no es cierto? Y le decimos que es el tipo de datos, y el tipo de variable, ¿no es cierto? Los métodos. Entonces decimos con nombre del método, si tenemos que pasarle a parámetros, entonces tenemos que colocarlos en los paréntesis y el cuerpo del método que queremos que haga, ¿cierto? Lo mismo el otro método, tenemos lista de parámetros y el primera clase. De todo esto se compone una clase o una superclase. Entonces, la clase lleva atributos y lleva métodos, nombre de la clase, atributos, la clase. Más adelante vemos que va a llevar otras cosas que ya iremos viendo para no ponernos acá, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo de clase fecha, que lleva la mayúscula felizmente, en ese kernel. Los atributos, aquí mira que muy posiblemente el editor o el líder de desarrollo sea Melvin, ¿no es cierto? Para comentar acá. Las variables son enteras, día, mensaje. Ustedes dirán, pero ¿por qué no las declaran tipo fecha? Pues probablemente va a utilizar una función más adelante. Pues aquí lo que estoy haciendo es particionar la fecha para de pronto para poder hacer cálculos para tratar mejor. O según el criterio del programador que quieren declararlo así. Porque ya hay unas clases que se pueden manejar todas enteras. Pero bueno, hay diferentes técnicas y tipos de programadores. El método, ¿no es cierto? String, ¿sí? Para dar formato y asignar un día. Entonces, esos son métodos internos de la clase que por el momento no van a devolver nada, ¿no es cierto? Pues, bueno, ahí ya terminamos de clase, esperamos que haya claro. Ahora vamos a hablar de los objetos que vienen de la clase. Vamos a ver qué los objetos.
Una variable de tipo clase es una variable de referencia que puede contener la dirección de memoria pues, de un objeto de clase o no para hacer una referencia no válida. La creación de un objeto simplemente se asocia el objeto con la clase asumiendo el objeto de nueva instancia. La creación no crea el objeto, no crea el objeto para crear el objeto. La creación no crea el objeto, o sea, no se empieza declarando lo que vamos a crear el objeto, no, hay que hacerlo con el mío, si no, nuestro objeto no se declara, lo declaramos, pero si no hacemos nada con el mío, no va a ser declarado. Aquí está declarando el objeto, pero si no hacemos la instancia, entonces que el objeto va a ser de tipo, en reunión va a ser de tipo fecha, pero si no lo instanciamos aquí diciendo que reunión es igual a new fecha, ¿no es cierto? Entonces este va a ser un objeto reunión, entonces no vamos a hacer nada. Entonces mire lo que sea, la clase llama fecha, declaramos el objeto, va a ser reunión que va a ser de tipo fecha, le decimos reunión va a ser la nueva fecha, o sea que este señor va a pasar a su fecha en adelante, va a empezar a llamarse reunión, ¿cierto? Igual fecha podemos crear los objetos reunión 1, reunión 2, reunión 3, reunión 4. Aquí vimos cómo están, tenemos la referencia a una posición de memoria. Reunión que está de 32 bits, reunión de 32 bits, aquí está en la posición de memoria, aquí no sabe dónde está, aquí sabe dónde está, y aquí simplemente está en el arreglo, en las tres posiciones, en la 0, en la 1 y en la 2, donde está nuestra fecha. Pues en nuestra posición de memoria física, estamos hablando ahí. Pasos para crear objetos, pues de nuevo, la fecha con sus atributos. Entonces miramos ahorita está mucho más claro. Entonces declara la reunión de tipo fecha, aquí simplemente la instancia, eso se llama instanciar, decir qué reunión va a ser la nueva fecha, ¿no es cierto? Va a ser igual a la nueva fecha, ¿no es cierto? Esta ya, mira cómo está la clase, con las paréntesis, ya está declarada, ahí está declarado, ya creamos nuestro primer objeto. Qué sencillo es, qué fácil es, solamente un poquito de concentración y listo. Bueno, aquí entonces ya vemos el proceso de datos finito, ¿no es cierto? Después de crear objetos, puede acceder a los datos finitos utilizando la notación siguiente. Nombre del objeto, ¿qué sería? Reunión, ¿no es cierto? Si tiene un método que llama datos, entonces la extensión. ¿De dónde heredó esto que se llama datos, ¿no es cierto? Muy probablemente, o seguramente, lo heredó de fecha, ¿no es cierto? Entonces, ya como esta es una instancia de fecha, la vamos a usar más. Entonces, usted dirá, no, pero pasa que se seguiría usando fecha. No, porque necesitamos varios objetos. Entonces, nos iría la confusión. Entonces, pues podemos crear varios objetos y todos van a dar el tipo fecha. Y también heredar los datos o los atributos aquí, ¿no es cierto? Y también nuestro objeto va a heredar los métodos. Los métodos de asignación, los métodos de sustracción, todas las operaciones que hagan los métodos los va a heredar aquí, los podemos traer. Estos son ¿qué? Una carretera. Esperen un segundo, esos. Dígame. Estoy con ustedes, solo. Sí, espera.
Bueno, ya volvéis, estamos absolutamente en favor, gente. Bueno, listo. Pues ya vamos de los métodos que hace referencia al objeto, ¿no es cierto? Son del objeto, con nuestro pero el objeto, pero vienen de la clase. En este momento ya no estamos volviendo de la clase porque ya la estudiamos. Bueno, vamos a ir acá. Disculpa que me perdí acá. Bueno, ya listo. Entonces, vamos a una diapositiva. Acceso a los miembros del objeto. Bueno, referencia al objeto y el atributo o referencia al objeto y método. O sea, que del objeto podemos asociar directamente al método, podemos pedir directamente al atributo. Entonces podemos decir objeto, por ejemplo, reunión.datos o reunión.fecha, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fecha? Entonces día, mes, año, aquí está refiriéndose directamente al atributo, directamente de una de las variables. O sea, puede ser a todo, todo lo que de nuestra clase. Listo. Bueno, aquí ya vamos a hablar, aquí ya vamos a dejar aquí en los métodos para la otra ¿qué? Para la otra clase. Les voy a subir las diapositivas en el grupo de Facebook, ustedes ya saben, y les voy a subir de donde miramos para que quede bien claro cómo declaramos una variable, cómo declaramos una clase, cómo creamos una clase, cómo completa, ¿no es cierto?, con sus atributos y métodos, y cómo instanciamos una clase para crear un método y después poder llamar nuestros, con ese objeto, de nuevo, poder llamar nuestros métodos y poder llevar directamente nuestros atributos y empezar a trabajar con el ideado de la superclase. Muchas gracias, chicos, espero que las próximas se asustan. Voy a ver si no que ustedes los va a hacer molestando por los amigos que por favor aquí están a las charlas y los reuniones virtuales que tenemos cada 8 días. Muchas gracias, y ustedes.